hermanos, damos gracias a Dios por este día y porque una vez más nos da la oportunidad de podernos conectar con los hermanos del extranjero, los hermanos de aquí, de Guate, y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes también. Damos gracias a Dios por esta parte tan hermosa que Dios nos permite estar acá. Hemos venido hablando, estudiando todos los jueves sobre el panorama escatológico. Ya vimos, le hemos adelantado bastante. Siempre cada vez que empezamos este panorama escatológico, hago una pequeña reseña de lo que ya hemos estudiado. Ya vimos la primera parte, que es principio de dolores. Vimos la segunda parte, que es el arrebatamiento de la iglesia novia. La tercera parte fue la parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio. Dentro de la tribulación vimos el ministerio de los 144,000, vimos el ministerio de los 2 testigos, vimos también la parte de cómo el amor de muchos se va a enfriar en esa parte de la tribulación. Y luego el cuarto punto del panorama escatológico, la muerte y la resurrección de los 2 testigos. Vimos también la siguiente parte del panorama escatológico, la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel. Terminamos el jueves pasado hablando sobre la segunda venida de Cristo, que vimos 3 temas sobre la segunda venida de Cristo. Y hoy nos toca estudiar las bodas del Cordero. Y esta parte pues nos tiene que llamar la atención el por qué yo pongo en el panorama escatológico las bodas del Cordero después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Ustedes saben de que muchos teólogos ponen las bodas del Cordero inmediatamente cuando se da el arrebatamiento de la iglesia. Entonces creen que las bodas del Cordero se dan 7 años arriba en el cielo, mientras aquí en la tierra hay tribulación y gran tribulación. Eso como que no va en mi mente, en mi teología, no logro captar que mientras la iglesia esté en una tremenda fiesta en el cielo, aquí en la tierra hayan catástrofes, desgracias. No considero yo, porque el Padre, Dios Jehová, va a estar celebrando con su Hijo las bodas del Cordero. Y la parte de la gran tribulación dice que es la ira de Jehová sobre sus enemigos. Entonces no logro esto, encajarlo. Y segundo, tampoco logro encajar las bodas del Cordero en el cielo, porque la parábola de las bodas del Cordero les he explicado que entra un personaje, ¿verdad?, sin vestido de boda, a la boda. Y entonces se le dice, ¿y cómo entraste aquí? ¿Verdad? Y entonces estamos diciendo que si las bodas es en el cielo, ¿cómo va a entrar una persona al cielo sin vestido de boda, sin estar invitado a las bodas? Entonces, es por eso, por esas 2 partes, que yo pongo las bodas del Cordero despuesito de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ir haciendo los apuntes necesarios. Solamente quiero
saludar a las personas que ya están conectadas. Quiero bendecir a Rosa María Cortés, quien está viendo por medio de esta plataforma la enseñanza y nos manda bendiciones desde la ciudad de Puebla. También al pastor Freddy José Pérez, muchas bendiciones. Está aquí el siervo entre nosotros, conectado. También a nuestra hermana Nati García, muchas bendiciones. También a Mercy Abigail desde California. Bendecimos, Mercy, tu vida. También a Isabel Martínez. Una bendición muy especial para ustedes allá en México. Y saludamos también a parte de mi familia y hermanos en Cristo que se conectan para poder recibir esta bendición. Les voy a invitar a que abramos la escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 19. Hoy vamos a ver 6 puntos en las bodas del Cordero. El primer punto es el acto místico de las bodas del Cordero. El segundo punto son las parábolas, donde Jesús asume el papel de esposo. El tercer punto es este misterio. El cuarto punto, el atavío y la preparación de la novia para su boda. El número 5, el lino fino. Y el número 6, los llamados a la cena de las bodas. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, del versículo 6 al verso 19. Aquí están todos los puntos que vamos a ver en esta mañana. Verso 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, como toda iglesia que ha llegado a amar a nuestro Señor Jesucristo con todo su corazón y tiene la promesa, como una doncella, como una joven que siempre tiene el sueño de casarse, la iglesia de Cristo tiene la promesa que nuestro Señor Jesucristo le dio de regresar por ella y de poder realizar esa boda, ese matrimonio. Entonces toda novia se emociona, tiene un anhelo, tiene un deseo, tiene un sueño. La iglesia de Cristo debe de también tener ese anhelo y ese deseo. Número 1, de ser arrebatada. Y número 2, hermano, de que llegue el día, llegue el momento en que se realice esa boda. Entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes es el acto místico de las bodas del Cordero. ¿Por qué se le llama un acto místico? Porque desde el Antiguo Testamento se conoce la metáfora del matrimonio como una manera de expresar la relación que existe entre Dios y su pueblo Israel. Podemos leer a los profetas menores y mayores del Antiguo Testamento
cómo ponen a Dios Padre en una imagen de un esposo para Israel. Y podemos ver, por ejemplo, cómo Dios se presenta a Israel. Podemos ver la atención que Dios le tiene a Israel, como todo esposo le tiene la atención a su esposa. Lastimosamente, hermano, esa parte mística que vemos en el Antiguo Testamento a Jehová como esposo, vemos que su esposa, Israel, no le ha sido fiel, no le ha sido suficientemente leal, ¿verdad? No le ha correspondido el amor y la lealtad y la fidelidad con la que Dios se ha manifestado a ellos. Ahí tenemos el caso de Oseas, el profeta Oseas. Usted conoce la historia, que Dios lo manda a que se case con una prostituta. Y en la ley, los sacerdotes, los ministros del Señor, tenían que casarse con una virgen. No podían casarse con una persona que ya hubiera tenido relaciones sexuales, mucho menos con una ramera, con una prostituta, ¿verdad? Y Dios le manda a Oseas que la reciba, que se case con ella. Esta mujer le falla a Oseas, se va de la casa, se va con otro hombre y se mete con otros hombres, y Dios le dice a Oseas que la vuelva a buscar, que la vuelva a traer a su casa, que la vuelva a restaurar. La muchacha le vuelve a fallar a Oseas, se vuelve a meter con hombres, y Dios le vuelve a decir que la busque y todo, hasta que Dios le dice a Oseas, ¿verdad? Tú eres un ejemplo, esto es un modelo de lo que es Israel para conmigo. Mi pueblo, mi esposa, se ha prostituido, ha sido una ramera, le ha dado sus amores a cuantos han pasado por ella. Entonces, esa parte mística que vemos en el Antiguo Testamento de Dios con Israel es el mismo ejemplo también que pusimos en el libro de Esther. El rey Asuero, la reina Vasti, y podemos ver ahí que el rey Asuero, que es figura de Dios Padre, también su primera esposa, llamada Vasti, le falla. Hay un divorcio ahí en el Antiguo Testamento de esa relación mística entre Dios e Israel. Y bueno, acompáñenme a ver en Isaías capítulo 54, del verso 4 al 5, dice así, Isaías 54, del 4 al 5, dice: de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Entonces, Dios deja ver una parte para mí hermosa, sublime, de un esposo para con su esposa. Aún sabiendo Dios que Israel le ha fallado, hermano, no sé si a usted le ha pasado que a veces nosotros hacemos algún comentario de la esposa de alguien, ¿verdad? Y decimos, la nombre, este cuate sí que ahí sí que la fregó, ¿verdad? Qué mujercita la que tiene, ¿verdad? Si a usted lo hubieran puesto a elegir a Israel como esposa de Dios, ¿ustedes hubieran elegido a Israel para esposa de Dios? Yo no, porque lo que veo yo de Israel, hermano, es que le ha fallado a Dios, y Dios ha seguido siendo un esposo que podemos ver aquí, hermano, que la ha corregido, la ha disciplinado, pero también la ha consolado. Miren lo que dice aquí: de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor,
Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. También vayamos a Oseas en el capítulo 2 y veamos el verso 18 y el verso 19. Dice: y quitaré de la tierra el arco y la espada y la guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. O sea, es un Dios, hermano, tolerante, es un Dios paciente, es un esposo que se muestra de esa manera a Israel, soportándola, aguantándola, sus infidelidades. Podemos leer en Ezequiel, en el capítulo 16, hablando de Israel, le dice Dios, ¿verdad? El día que naciste, yo estuve ahí presente. Te revolcabas en tu sangre, cuando tenías el cordón umbilical todavía agarrado. Yo pasé y yo di la orden y dije: vive. Y viviste, dice, ¿verdad? Y creciste. Te hiciste una joven, una señorita. Te salieron los pechos, te creció el pelo. Todo lo que Dios le dice, ¿verdad? Y luego le dice: pero le diste tus amores a cuantos pasaron por ti. O sea, yo veo un Israel, hermano, que nunca le ha sido fiel a Dios, que se ha prostituido. Es un pueblo, hermano, que caía en las idolatrías. Podemos ver hombres como, por ejemplo, Salomón, que llegó a tener 1000 mujeres, que llegó a postrarse y adorar a los dioses de esas mujeres. Un Israel que no se guardó para Dios. Pero esa es la primera parte que estamos hablando hoy, del por qué se llama las bodas del Cordero. No la boda del Cordero, sino las bodas del Cordero. Porque es el matrimonio hecho realidad entre Dios, Jehová de los ejércitos, con su pueblo Israel. Ya un pueblo cambiado, ya un pueblo transformado en el proceso del tiempo, de la tribulación y de la gran tribulación. Pero también hay una parte mística que también hay que compartirla, porque nuestro Señor Jesucristo también Él se identifica como novio y como esposo de la iglesia de Cristo. Entonces esto también podemos verlo místicamente. Quiero que me acompañe a Marcos capítulo 2, versículo 19. Marcos 2:19. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras con ellos está el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Y mire que también esta parte, porque nuestro Señor Jesucristo, independientemente que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro proveedor, también se pone en una imagen y actitud de esposo para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Llegaron los fariseos, llegó la gente religiosa y le dijeron al Señor: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los discípulos de Juan sí ayunan? ¿Por qué los discípulos de Moisés ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Y bueno, aunque el tema no es el ayuno, déjeme decirle que lastimosamente hoy mucha iglesia agarró el ayuno como una tradición, agarró el ayuno como una religiosidad, y nuestro Señor Jesucristo aquí deja un principio.
Él dijo, mientras el esposo está con la esposa, no tienen por qué ayunar. Y yo lo he interpretado de esta manera. Mientras usted y yo sentimos la presencia de nuestro amado, no tenemos por qué ayunar. En el caso de que en algún momento sientes que tu vida espiritual está menguando, sientes que tu vida espiritual no está en el nivel, en el punto en el que debería de estar, en la que Dios quiere que esté, es porque de alguna manera hay ausencia de Cristo en tu vida. Y mientras hay ausencia de Cristo en tu vida, hay que ayunar para que de nuevo regrese la presencia de nuestro Señor Jesús a nosotros y volvamos a tener la comunión y el devocional que Él quiere que nosotros tengamos. También, aunque no lo voy a leer, pero anótelo, en Mateo capítulo 22, del verso 1 al 14, también en esta parábola Jesús asume el lugar de esposo. Y esto es algo bien interesante. Y creo que la iglesia tiene que oír del esposo. La iglesia tiene que oír del novio. Usted y yo como pastores no deberíamos de predicar nada más sobre el reino. Hay 33 parábolas y 31 parábolas hablan del rey, hablan del reino. Solo 2 parábolas hablan del novio, hablan del esposo. Y quizás por eso muchos pastores le dan más importancia al rey que al novio, que al esposo. Entonces les decía yo que en el panorama escatológico, en el arrebatamiento, Él viene como el novio a recoger a la novia. Pero en la segunda venida, Él viene como rey a recoger a los del reino, que es totalmente diferente. Nosotros no nos vamos a casar con el rey, nos vamos a casar con el novio. Las bodas del Cordero no son para los súbditos del reino, son para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, las parábolas, muy pocas, enseñan la parte de la imagen de nuestro Señor Jesucristo como esposo. Pero eso no quiere decir que nosotros minimicemos la importancia de ver a nuestro Señor Jesucristo como el esposo, como el amado hacia su esposa. Veamos el siguiente punto. El otro punto importante es que el apóstol Pablo también escribió la relación entre Cristo y la iglesia como la relación de un matrimonio. Solo que el apóstol Pablo en este tercer punto le llama grande es este misterio. Y aquí nos vamos a detener un poquito para ampliar un poco más el conocimiento de las bodas del Cordero. Pero por favor leamos Efesios capítulo 5, desde el versículo 25 al 32. Yo lo voy a parafrasear para no leer todo. Pero el apóstol Pablo dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. Subraye por favor esa parte. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y dice el apóstol Pablo: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. El apóstol Pablo dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia.
Bueno, yo solo esto quiero tocar, mi amado hermano. Esto es largo. Esto sería un tema para matrimonios, ¿verdad? Pero voy a tocar nada más estos 3 puntos. Al apóstol Pablo le revelaron 7 misterios. ¿Cuántos misterios? 7 misterios. Y cuando estudiamos los misterios que Dios le reveló al apóstol Pablo, hermano, mire, eso es una cosa impresionante. Como también otro tip para que usted estudie y tenga mensaje para compartirlo. Al apóstol Pablo le revelaron 7 cosas que la iglesia no debe de ignorar. 7 cosas que la iglesia no debe de ignorar. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo que no debemos de ignorar acerca de los que duermen. Y lastimosamente hay mucho pueblo de Dios que ignora acerca de las personas que duermen. Al cristiano cuando muere se le dice duerme, no muere, duerme. Y nosotros no deberíamos de ignorar cuando un cristiano duerme. Bueno, pero acá otro punto también dice que no debemos de ignorar que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia. Y entonces la iglesia no puede ignorar esas 7 cosas que le revelaron al apóstol Pablo. Como tampoco podemos hacer pasar los 7 misterios que Dios le reveló al apóstol Pablo como perito arquitecto de la iglesia. Amén. Y entonces estamos hablando del más grande. Pablo le llama al matrimonio grande. Es este misterio. Y entonces, hermano, mire, yo quisiera hacer una pregunta, pero no me la conteste, no mueva la cabeza, procure quedarse lo más quieto posible, ¿verdad? ¿Cómo le va a usted en su matrimonio? Y ese minuto de silencio por la vida de quién. Sí, hay un dicho que dice que cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿verdad? Si a usted le va mal en la feria, pues va a hablar mal del matrimonio. Y cuando le pregunten, ¿y qué tal es tu matrimonio? Y contestan, haz de cuenta que es la gran tribulación, ¿verdad? Con las 2 bestias ahí, ¿verdad? El falso profeta y el anticristo, ¿verdad? Ahí. Ahora, yo no, en lo personal, hermano, creo, yo soy de los encuadrados tradicionales, si usted quiere, dentro del matrimonio, apegándome al diseño de Dios, al propósito de Dios por el cual se estableció el matrimonio. Yo sí soy de los que creo que el matrimonio no fue dado por Dios para que nosotros viviéramos la tribulación o la gran tribulación. Yo creo que el matrimonio no es para que vivan juntos un perro con un gato, naturalezas distintas. Yo sí creo que el plan, el diseño de Dios dentro del matrimonio, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios quería añadirle o agregarle valor al hombre, ¿verdad? Dándole una ayuda idónea. Fíjense que yo acabo de recibir esa revelación hace algunos años atrás, de que Dios ni siquiera le ofreció al hombre esposa, sino ayuda, darle una ayuda, y dijo idónea, ¿verdad? Usted puede leer esa parte, ayuda. ¿Qué es una ayuda? Es como cuando usted llama a un copastor, lo llama para que lo ayude. La palabra ayudar es asistir, la palabra ayudar es servir. Y hoy muchas mujeres no quieren asistirlo al esposo, no quieren ayudar al esposo, que piden sus derechos también, ¿verdad? Pero todos debemos de entender el rol que debe de jugar una esposa. Pero bueno, aquí
yo lo que quiero compartir, lo que quiero que veamos, por favor, hermano, no me voy a dirigir a la, ¿cómo se llama? A la esposa. Me voy a dirigir primero al esposo. Pablo dice, grande es este misterio. Pero yo digo, dice esto, de Cristo y la iglesia. Entonces vamos a poner primero el ejemplo de Cristo hacia la iglesia. Y lo primero que les quiero preguntar ¿es la iglesia perfecta? ¿Tiene defectos? ¿Tiene errores? ¿Sí? ¿Y cómo la ama? Siendo imperfecta, pero la ama. Porque si Cristo no la amara, ¿ah? Les hago la pregunta, porque si Cristo no la amara, entonces lo primero que se pide y que Cristo hace como ejemplo es amarla. Y la base fundamental del matrimonio es el amor. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Entonces, la base fundamental del matrimonio es el amor. Entonces, ¿qué es lo que Pablo pide? Pablo nos pide a nosotros los varones que amemos a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ah? ¿Aló? Ahora, lo más honesto es que si no la amas, ¿aló? No la estés fregando, no le estés quitando la vida, no le hagas la vida de cuadritos, sé lo suficientemente hombre, no estés jugando con ella. ¿Aló? ¿Y ese minuto de silencio? Yo les dije, estamos hablándole a pastores. A pastores. O sea, no concibo yo de nadie, mucho menos de un cristiano, mucho menos de un pastor, que su esposa tenga maltrato. A mí una vez me dijo el Señor, ten cuidado porque a la que estás ministrando es a mi esposa. O sea, yo no puedo darle un maltrato a la iglesia. Ahora, a mí también me enseñó el Señor que la esposa es un ícono, es un ejemplo de la esposa de Cristo, la que nosotros tenemos. Y otro ejemplo, hermano, que también pongo y llamo la atención acá, es que no se nos olvide que con la que dormimos también es hermana en Cristo. Amén. Cuando yo veo los 4 títulos que le da Salomón a la Sulamita, los 4 títulos que la Sulamita también adopta, ¿verdad? Y lo recibe, es primero, hermana mía. Hermana mía. Es que mire, hermano, ¿cómo es posible que nosotros les tengamos un trato tan lindo a las hermanas de la iglesia y a nuestra esposa no? Como que a las hermanas de la iglesia como que fuimos al concurso de las bocas chiquitas, ¿verdad? Ay, hermanita, ay, ¿qué? Y en nuestra casa como que fuimos al concurso de las bocas grandes, ¿verdad? Hija de Jonás, hija de aquí, hija de allá. Entonces, no, miren mi amado hermano, la parte fundamental de un matrimonio es el amor. Y la Biblia dice que nosotros debemos de amarla así como Cristo amó a la iglesia. Así dice el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres. Yo les he enseñado a los jóvenes, aquí el pastor Freddy, el pastor Ricardo, están dando recomendaciones que hagamos un congreso donde instruyamos a nuestros jóvenes de la alabanza, pero que también instruyamos a nuestros jóvenes de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces tenemos que instruirlos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Yo les he instruido a los varones. Cuando han llegado conmigo y me dice el joven, yo quisiera que me diera algunos consejos. Me voy a casar. Y quisiera que me diera algunos consejos, apóstol, por los años de experiencia. Esto es, bueno, ¿querés consejos? Sí. Número 1, si no le querés cambiar su vida para bien, no la saques de su casa. Déjala. Y miren, mis amados hermanos, si Jesús, nuestro Señor, nuestro amado, nuestro esposo, todavía no, pues, porque no hemos ido al altar, todavía no hemos ido a las bodas del Cordero, pero ya es nuestro novio. Pero si Él nos hubiera sacado del reino de las tinieblas para meternos al abismo, hermano, ¿para qué? ¿Para qué nos va a sacar de ahí? ¿Verdad? Él nos sacó del reino de las tinieblas para llevarnos a una vida, y dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. O sea, sacarla de la tribulación para meterla a la gran tribulación, mejor déjela ahí, pues. Mejor déjela ahí, si no le va a mejorar la calidad de vida. Yo sé, hermano, que muchas mujeres le queman el rancho a sus maridos. Cuando hay una infidelidad de los dos lados, hay culpables. En este caso, en nuestro Señor Jesucristo, Él no merece que hayan infidelidades. Porque Él ha sido un caballero, porque Él nos ha tratado bien, ¿verdad? Pero creo yo que esta parte es importante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Y esta parte también la debo de decir, como varón la debo de decir. El apóstol Pablo dice en Timoteo 5:8 que el que no provee para los suyos es peor que un infiel y les ha negado la fe. Entonces esta parte que nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por ella, lo dio todo por nosotros. Y creo que nosotros como maridos también tenemos que aprender a darlo todo por ellas. Y iba a decir, aunque mal paguen, pero no lo digo porque no es así. No pagan mal. Pagan bien. Entonces, mis hermanos, cuando aprendemos a darle a la esposa, darle a los hijos, no gastamos. Invertimos. A veces los pastores decimos de que estamos tan ocupados en el ministerio, que solo excusas tenemos. Mire, dele tiempo a su esposa. Vayan a comer solos. Si pueden, lleven a los hijos. Si no hay dinero, llévela al restaurante Humo en tus ojos. ¿Verdad? Ahí en Pinula hay varios. Van a comer, platiquen. Hace muchos años, Dios me enseñó algo, Luisito, que te puede ayudar. No solo a ti, ¿verdad? Sino que a todos. Pero lo digo, por ejemplo, ¿por qué fracasan muchos matrimonios? Porque sea el hombre o sea la mujer, son muy confrontativos. Y el confrontar llega a desesperar y cualquiera toma la decisión y hay un rompimiento. Entonces yo aprendí que para ser feliz en el matrimonio muchas veces hay que hacer como David, que se hizo loco. Hay que fingir demencia. Como que no lo vi. No me di cuenta. No, pero es que no me di cuenta. No lo vi. A veces la prudencia nos lleva a comprender que es parte de la sabiduría para poder vivir
y entender a la mujer como un vaso más frágil. Bueno, ya me estoy metiendo yo a consejos matrimoniales, pero no perdamos esta parte grande, es este misterio. El matrimonio no es para cualquiera. El matrimonio no es solo tener relaciones sexuales. El matrimonio no es solo traer hijos a la tierra. El matrimonio, hermano, la verdad, es algo que es diseñado por Dios, que es algo bueno, pero que cada uno, tanto el hombre como la mujer, deben de cumplir el rol. El matrimonio, ahora que Yajaira está compartiendo esto, que es un don de Dios y es una verdad, es una gran verdad, hermano. El matrimonio no es para cualquiera, pero es un regalo. Porque don es un regalo, es una dádiva de Dios, ¿verdad? El que halló esposa, halló el bien. El que halló mujer se fregó para toda su vida. Porque entre mujer y esposa hay una gran diferencia. Pero el que halló esposa, halló el bien de Jehová. Bueno. Las bodas del Cordero, ¿en qué tiempo se va a dar? Entonces yo en lo personal creo que las bodas del Cordero se van a dar después de la destrucción total del sistema diabólico que ha operado en la tribulación y en la gran tribulación. Se va a dar cuando la gran ramera, la Babilonia política y la Babilonia religiosa sean destruidos. Creo que la iglesia en ese tiempo de los 7 años que fue arrebatada a la segunda venida de Cristo, va a pasar por los tiempos de preparación para las bodas del Cordero. Aquí en la tierra es muy difícil que la iglesia tenga la preparación para ir a las bodas. Ahorita la iglesia se está preparando para ser arrebatada, ¿verdad? En Israel las bodas, la novia se prepara 7 días, que esto es una figura día por año, 7 años, como también recuerdan ustedes que Esther, cuando fue, iba a darse el concurso de Miss Universo en el libro de Esther, la prepararon 1 año, 6 meses en purificación y 6 meses en óleos. Entonces la iglesia va a ser preparada 7 años para que cuando venga con nuestro Señor Jesucristo a las bodas, la iglesia esté totalmente lista. Entonces, para mí, hermano, el acto de las bodas del Cordero se van a celebrar después de el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. De hecho, lo leemos en Apocalipsis 19, del 1 al 5, que todos los que estaban ahí proclamaban la venida de nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que su reino eterno sobre todo el universo ya era un hecho innegable. Por eso es que cuando leemos Apocalipsis 19, en los primeros versículos se menciona de nuevo la aplastante victoria que Cristo va a tener sobre sus enemigos, sobre el anticristo, sobre el falso profeta, sobre la gran ramera, incluso sobre Satanás, a quien lo va a atar, ¿verdad? Por 1000 años. Yo no sé si usted anhela y desea estar
en la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Yo sé que nuestro Señor Jesucristo va a reinar sobre la tierra, pero antes de que Él reine, antes de que venga el milenio, se va a dar las bodas del Cordero. Reconocemos, mi hermano, que el arrebatamiento de la iglesia novia que sucedió 7 años antes de que vinieran las bodas del Cordero, fue una victoria, fue un triunfo que la iglesia novia tuvo, alcanzó el nivel para poder ser arrebatada. Pero también recordemos y reconozcamos que no toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser arrebatada. Hay iglesia, hay ministros, hay líderes, hay miembros de congregaciones, hay miembros del cuerpo de Cristo que se van a quedar en la tribulación y van a quedarse en la gran tribulación. Aquella será una atmósfera, diría yo, de prueba, en la que van a haber angustia, aflicciones, sí, pero también reconocemos que la iglesia, esa parte de la novia que fue arrebatada y llevada, estará en una atmósfera de una relación de amores entre Cristo y su amada. ¿Puedo una pregunta? Sí, pastor. Yo digo que después de la tribulación y la tribulación, las bodas. Y después de las bodas, la segunda venida de Cristo. No, la segunda venida de Cristo está antes. Ahí está la segunda venida de Cristo, y después, cuando ya Cristo esté aquí en la tierra y haya vencido a todos sus enemigos, es que se dan las bodas del Cordero. ¿Verdad? Que este no lo, pastor, no lo obviemos, que pueden ser 7 años las bodas del Cordero. Literalmente, 7 años de festejos. Amén. Después de las bodas del Cordero, seguimos en el panorama escatológico. Viene el milenio, donde Cristo va a reinar por 1000 años, y luego viene donde Satanás va a estar atado durante 1000 años. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Ahora veamos el siguiente punto, el número 4, el atavío y la preparación de la novia para su boda. Apocalipsis 19:7 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. En el verso 7, por favor, subraye: su esposa se ha preparado. Yo les compartía a ustedes que la cultura en Israel es que siempre la novia tiene un tiempo de preparación. Y regularmente son 7 días donde ella pasa preparándose para la boda. En nuestra cultura, hermano, la novia se prepara tal vez un día, ¿verdad? Ya para estar ataviada. Pero en Israel no pasa así. Y dice aquí que a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente
y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y Apocalipsis 19, del 7 al 8. Podemos ver acá que hay una multitud, según leemos los contextos primeros del capítulo 19, hay una multitud celestial que son ellos los que están garantizando y dando testimonio de la iglesia. No es ni siquiera la iglesia misma, sino es un ejército celestial el que empieza a dar testimonio y a decir que la iglesia se ha preparado. Y ellos son los que declaran, testificando, que a la iglesia se le dio lino fino y resplandeciente. Ni siquiera es la iglesia la que lo declara, sino que es un ejército celestial el que lo está declarando, proclamando, decretando como un testimonio vivo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se ha preparado para ir a las bodas del Cordero. Amén. Ahora, ¿qué es el lino fino? Aquí hay dos aspectos que estos seres celestiales declaran. Dicen primero que la iglesia tiene lino fino y luego dice limpio y resplandeciente. Y yo quiero compartir con ustedes el significado del lino fino, limpio y resplandeciente. Yo no sé cuántos han visto a las novias ataviadas. Yo he puesto, por ejemplo, hermano, yo no he visto nunca una novia fea. Nunca. Ni he visto tampoco una novia mal ataviada. Las novias que yo he visto, hermano, dentro de sus recursos que tienen, tratan la manera de estar lo mejor de lo mejor para su amado. ¿Verdad que sí? Si ya después de la luna de miel el hombre se lleva el susto, eso sí, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Como el caso de ¿quién fue? Jacob, ¿verdad? Que esperaba dormir con ¿quién era? Con Rebeca. No, con Raquel, ¿verdad? Y amaneció con Lea, ¿verdad? Le tocó dormir con la más fea, ¿verdad? Bueno, pero aquí, hermano, el apóstol Juan hace ver que por medio de esta multitud que proclamaban el testimonio de la novia de la iglesia de Cristo, hacen ver que está con lino fino y limpio, resplandeciente. Y yo en lo personal creo que la iglesia que se va a casar con Cristo, hermano, es una iglesia que va súper bella, súper adornada, que no hay defecto, ¿verdad? Que todos los detalles de su atavío están, pero bien planchados, como dice, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Pero el mismo apóstol Juan hace ver que el lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, que nuestro Señor no se va a casar con una iglesia que no haya practicado la justicia. ¿Verdad? Lo justo. Hablando de una pareja de matrimonio, me gusta mucho agarrar la figura de Lucas, de Juan, de Zacarías y de Elizabeth. Así debería ser la relación entre el pastor y la esposa. Ambos eran justos, dice. Ambos eran temerosos de Dios. Ambos andaban irreprensibles
Eso me gusta mucho. Y creo yo que como iglesia tenemos que aprender a practicar la justicia. Porque si usted y yo somos justos y practicamos la justicia, usted puede ver todos los beneficios que hay ahí para los que practican la justicia, ¿verdad? Como por ejemplo hay un versículo que a todos nos gusta, que el impío amontona riquezas para el justo. Pero ¿quién es el justo? El que practica la justicia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por ejemplo, mire hermano, no sé si va a decir amén con lo que voy a decir. Y perdone que vuelva al ataque. Y no lo digo por usted, lo digo por el que está a la par suya. Voy de nuevo al ataque. Si dicen que porque me gusta el dinero, allá ustedes. Todos vamos a entregar cuentas delante de Dios en el tribunal de Cristo. El número 10 significa justicia. El número 10 fue la justicia que Dios le dijo a sus discípulos, que vuestra justicia sea mayor que la de los fariseos. El número 10 en la Biblia es diezmo. Si usted no practica el diezmo, usted no está practicando la justicia. Y si usted no practica la justicia, no esté esperando que el impío amontone riquezas para que le venga a las manos de alguien que no practica la justicia. Porque la justicia va a venir para los justos, para los que la practican. Entonces, hermano, el lino fino simboliza, número 1, las acciones justas de los santos. Número 2, simboliza la santidad que disfruta la esposa en la relación que tiene con su amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en la Escritura que el lino fino lo usaron los sacerdotes. El lino fino. Es decir, que nosotros como ministros del Señor, hermano, debemos de practicar la justicia. Ser justos. También el lino fino lo practicaron o lo usaron los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes en el antiguo pacto representan a lo que hoy son los apóstoles. Los sumos sacerdotes cubrían a los sacerdotes. Los sacerdotes recibían el diezmo del pueblo y los sacerdotes traían el diezmo de diezmos a su sumo sacerdote, en este caso a su apóstol. También podemos ver que los siete ángeles, hermano, que menciona la Biblia declarando las plagas en Apocalipsis 15, del 6 en adelante, también estos ángeles usaron el lino fino. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida, también Él traerá el lino fino. Y como vimos aquí, este es símbolo también. Tercero, el lino fino es símbolo de la pureza. Dijimos que es, número 1, la justicia. Número 2, la santidad. Y número 3, es la pureza. Significa también la pureza. Una iglesia que está vestida de lino fino es aquella que practica la justicia, es aquella que busca la santidad y le gusta la pureza. Los integrantes de la esposa del Cordero hemos sido redimidos. Y dice la Escritura que nuestras ropas han sido emblanquecidas
con la sangre del Cordero. De manera que las vestiduras de los santos deben de resplandecer. Deben de ser vestiduras, hermano, que se dejan ver entre toda la creación de Dios. Recuérdense que los ángeles hubieran querido también ellos vestirse de lino fino, pero solamente se les dio la bendición a usted y a mí como creyentes, porque hemos creído en la regeneración. Hemos sido sostenidos por medio de la justificación que nuestro Señor Jesucristo ha declarado en Romanos 5:1. Entonces diríamos que también el lino fino es figura de todos los cristianos que lograron hacer la voluntad de Dios. Los que siempre estuvieron sujetos al Espíritu Santo. Bueno, y por último, mi hermano, nos vamos al punto número 6, donde vamos a terminar las bodas del Cordero. Dichosos, bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. ¿Usted alguna vez ha visto cuadros donde ponen la cena del Señor en el cielo? Es una mesa, pero larguísima, ¿verdad? La hermana Amalia, la pastora Amalia, la esposa del pastor Byron, hace unos meses atrás tuvo un sueño donde ella vio la mesa y los que estaban sentados en la mesa. Y miró ahí algunos hermanos, algunos ministros, a un pastor de nuestra cobertura, lo vio sentado en esa mesa. Si no fuiste parte de la novia que fue arrebatada, por lo menos procura ser invitado para ir a las bodas del Cordero. Porque si no fuiste arrebatado y tampoco te invitan a las bodas del Cordero, empieza a sentir desde ya el fuego del infierno y del lago de fuego. Bueno. Porque aquí el que no llegue a las bodas del Cordero lo perdió todo. Ahí ya no hay esperanza, ya no va a haber salvación, ya no hay vida eterna en el reino de Dios. Entonces, tenemos que ver quiénes son los invitados a las bodas del Cordero. ¿Y para qué son invitados? Lo mismo que pasa en lo natural, también se refleja en lo espiritual, ¿verdad? Luis y Sharon se casaron, ellos dos prepararon su boda, ellos dos diseñaron su boda, ellos dos arquitectónicamente, o no sé cómo decir la palabra, ellos diseñaron su boda. El momento, ¿verdad? Sharon hizo un listado para ver a quiénes iba a invitar ella. Luis hizo un listado para ver a quiénes iban a invitar según sus posibilidades. Entonces lo natural le enseña a lo espiritual, ¿verdad? Los invitados de Luis no son parte, no son la novia. A la novia no se le invita. En otras palabras, los invitados a las bodas del Cordero no son parte de la novia. Es decir, en la tribulación y en la gran tribulación no se quedó abajo parte de la novia. La novia se la llevaron completa.
Lo que se quedó parte en la tribulación y la gran tribulación es parte de la iglesia de Cristo, pero la novia se fue completa en el arrebatamiento. Entonces, ¿para qué los invitados? Entonces, los invitados son para presenciar, para tomar parte de la fiesta, ¿verdad? Son testigos, no son la novia, solamente son amigos de los esposos, son observadores de la celebración que se va a dar, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son? Ahorita vamos a ahí. Ajá. Bueno, ahorita, porque ya veo que la curiosidad les está matando, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los invitados a las bodas del Cordero? Número 1, los santos del Antiguo Testamento. Todos los santos. O sea, no sé si podemos profundizar un poquito más. En el Nuevo Testamento, los ministros no somos parte de la novia. Para contestarle la pregunta a Yajair. Los ministros, si usted sentía, anhelaba, desear ser parte de la novia, los ministros estamos excluidos de ser la novia. Los ministros somos amigos del novio. Y los ministros, como Juan el Bautista, tenemos que enseñarle a la gente y decirle, nosotros no somos el novio. No se enamoren de nosotros, porque el problema de muchos ministros es que quieren que la gente se enamore de ellos. Y hay mucha gente y hay muchos ministerios y grandes que la gente se ha enamorado de los ministros y no del Señor. Amén. Amén. Y Juan el Bautista dijo, yo no soy el novio, yo soy amigo del novio. Enamórense del novio. Del novio, no de mí, no de nosotros los ministros, ¿verdad? La figura más clara que tenemos es el apóstol Pablo. Él dice, yo soy el perito arquitecto del edificio, ¿verdad? Entonces, el arquitecto no es el edificio, es el que lo diseña, el que lo construye. Nosotros somos constructores del edificio, no somos el edificio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso. No sé si de todos modos se queda contento, ¿verdad? Al saber que no es parte de la novia. Bueno, ahora entramos un poquito más profundo. Entonces, si los ministros no somos la novia, somos los edificadores, los constructores, los que estamos preparándola juntamente con el Espíritu Santo a la novia, y los ministros del Antiguo Testamento, porque Israel es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, y los ministros del Antiguo Testamento, ¿qué son? Porque ahí está David, ahí está Noé, ahí está Moisés, ahí está Daniel, ahí está Ezequiel, grandes hombres de Dios, ¿verdad? Que también ellos trabajaron en la preparación de la esposa. ¿verdad? Entonces hay una esposa de Jehová, esposa que va a estar en las bodas del Cordero, pero también hay una esposa de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los invitados? Vuelvo a repetir, a la novia, a la esposa no se invita. Se invita a quién. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Número 1, ya le dije, los santos del Antiguo Testamento. Meta ahí a todos los santos ministros, ¿verdad? ¿Y quiénes más? También están invitados a las bodas
los que pasaron la tribulación y los que pasaron la gran tribulación. Número 1, los que no se dejaron marcar, ni por la marca, ni por el nombre, ni por el número. Los que no se postraron a adorar a la imagen de la bestia. Los que dieron sus vidas para ser decapitados, morir por causa de nuestro Señor Jesucristo. Los que fueron vencedores en la tribulación y en la gran tribulación. O sea, esta gente también está invitada a las bodas del Cordero. Bueno, sí, Pastor Víctor. Quisiera que así como nosotros ministros que no somos la novia, pero que el arrebatamiento sí se van a ir, no todos, pero Los ministros, sí. Muchos ministros se van a quedar, ¿verdad? Yo ya estoy apuntado para irme. Así Bueno. como la manera de Eleazar que presentó a Rebeca. Eleazar es figura del Espíritu Santo, que cuando vaya la novia, el Espíritu Santo va. Los 60, los bueyes, los camellos que llevaban a la novia son figura de los ministros. Pero acordate que solamente eran 10 camellos. Otra vez volvemos. Justicia. Otra vez volvemos. Diezmos. Camellos que diezmaban. Que eran justos. 10 camellos eran los que llevaban también a Rebeca. Ellos sí entraron. Ellos se fueron. Pero los demás camellos se quedaron. Los demás ministros también se quedaron aquí en la tierra, que también van a pasar la tribulación. Entonces los ministros que no reciban la marca, ni el nombre ni el número, que no se postren a la imagen y que estén dispuestos a morir por causa del Señor, son los que también están invitados para ir a las bodas del Cordero. De hecho, van a tener que morir. Así es. Entonces los cristianos, la iglesia que no dio el rango a novia, son los llamados para que vayan a las bodas del Cordero. Nuestro Señor Jesucristo, recuerden, mis amados hermanos, y ahorita te doy el tiempo, recuerden esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo tiene llamados, escogidos y fieles, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los invitados a ir a las bodas del Cordero? Los llamados y los escogidos. Ahora, los fieles son la novia. A ver, ahora sí, tu tiempo. Pero yo me estaba acordando que hay una parte en la Biblia donde dice que cuando Cristo esté gobernando o reinando, nosotros también vamos a poner. ¿No serán nosotros los ministros los que vamos como a estar ministrando o gobernando también junto con Cristo? Sí, entonces, cuando el Señor venga en su segunda venida y Él se manifieste y Él reine, entonces reinaremos con Él. A los que fueron vencedores, que se quedaron en la tribulación y en la gran tribulación y fueron vencedores del sistema, de ese sistema que ya hemos hablado, ellos reinarán con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nosotros también reinaremos. La novia está con el esposo y los súbditos del reino. Ella estará en la alcoba con él en la casa, pero en el palacio los súbditos del reino, reinando con él, ¿verdad? Esos que van a reinar con él, aquí en esta parte, cuando él reine en el milenio, a uno los va a poner sobre una ciudad, a otros sobre 5 ciudades, a otros sobre 10 ciudades, ¿verdad? Pero la novia estará reinando todo con él. Todo, no específicamente 5 ciudades
10 ciudades. Yo me refiero para que no, digamos, No se somos la confunda. novia, no somos la novia, pero sí tenemos una parte importante. Sí, reinaremos con él. Apóstol, Sí, los que no son novia, reinaremos apóstol, disculpe, mire, con él. ¿qué base bíblica tenemos para poder enseñar eso que los ministros no se van? No, no estamos diciendo que los ministros no se van. Se van unos. ¿Ah? Se van a quedar otros. Así como parte de la novia, aparte de la iglesia se va como novia, pero una parte de la iglesia se queda. Porque, los que no estén por- bien. ajá, exactamente, porque no dieron la estatura. También ministros que no De igual manera, los ministros que no Que nos- que no estén bien, Ah, bueno. ¿ya? También se quedan. No, Sí, yo había entendido que todos. no se le aplica, no se aplica de que porque es ministro ya tiene un pie en el avión. No se aplica. No se aplica. De hecho, van a haber muchos ministros que se van a quedar. Muchos, ¿verdad? Que lastimosamente no dimos la talla, ¿verdad? Que teníamos que haber dado. Entonces, mis amados hermanos, dejamos hasta aquí la enseñanza de esta mañana, Dios. las bodas del Cordero. La próxima semana entramos al milenio, que también es otro tema que nos debe de... A favor de mandarle el esquema de instrucciones a todos. Muy bien. Entonces, nos vamos a despedir. Mucha gente hoy se conectó. Bueno, hoy tuve el teléfono en mis manos. Saludamos a Nati García, a Isabel Martínez, a Patrix, allá en Puebla, al apóstol Josué, al hermano Dani en Argentina, a Julio Ernesto Herrera, saludos y bendiciones, a nuestro hermano Johnny Trujillo, está pastoreando allá en Cancún, un abrazo amado, te bendecimos, a la hermana Margarita allá en el DF, Margarita Becerra, un abrazo, bendiciones sierva, a Iván Marroquín, también saludos, a la pastora Brenda Nolasco, bendiciones ahí en el DF, a la hermana Elsa de Castillo, muchas bendiciones, mi hermana Elsa, a Pilar Trujillo, allá a Cancún, bendiciones, a hermano